Mamá, ¿por qué esta casa hace ruidos tan extraños?, me preguntó mi hija menor mientras acomodaba sus pocas pertenencias en la habitación vacía. Yo la abracé fuerte, tratando de mostrar seguridad, aunque mi propio corazón latía con incertidumbre. Es solo una casa vieja, mi amor. Todas las casas viejas hacen ruidos, le respondí con una sonrisa forzada. Pero esa misma noche, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, escuché algo que me heló la sangre. No eran los típicos crujidos de la madera vieja ni el viento golpeando las ventanas. Era un rasguño desesperado, un gemido ahogado que venía directamente de debajo del suelo de la sala. Y entonces supe que aquella casa abandonada guardaba algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo muy especial. Si llegamos juntos a 100 comentarios en este video, seguiré trayendo más historias emocionantes como esta. Así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. ¿Por qué es tan importante? Porque YouTube premia a quienes se quedan hasta el final y participan. Si te suscribes y ves el video completo, la plataforma te mostrará nuestro contenido primero, antes que a nadie. Así, no te perderás ninguna de las historias que comparto. Los que se quedan hasta el final y comentan son recordados primero por el algoritmo, y eso significa que siempre estarás al tanto de cada nueva publicación. Necesito tu apoyo para continuar trayendo más historias inspiradoras como esta, tu comentario, tu like, y que veas hasta el último segundo realmente marca la diferencia. Ahora sí, vamos con esta historia que te dejará sin aliento. Mi nombre es Lucía, y hace 6 meses mi mundo se derrumbó cuando mi esposo falleció en un accidente. Quedé sola con mis 3 hijos. Daniela de 12 años, Mateo de 9 y la pequeña Sofía de apenas 6. La vida en la ciudad se volvió imposible. El alquiler era demasiado alto y mi salario como costurera apenas alcanzaba para la comida. Cada noche me preguntaba cómo iba a mantener un techo sobre nuestras cabezas. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta, oscuras y amenazantes. Mis hijos merecían algo mejor, pero yo no tenía nada más que ofrecerles, excepto mi amor y mi determinación de salir adelante. Fue entonces cuando mi tía Remedios me habló de aquella casa. Estaba ubicada en las afueras del pueblo donde ella vivía, una construcción de adobe y madera que llevaba abandonada casi 10 años. El último dueño había sido don Esteban, un hombre solitario y de mal carácter que falleció sin herederos. La propiedad quedó en manos del municipio y como nadie la quería por su estado deplorable y su reputación de estar embrujada, me la ofrecieron por un precio ridículamente bajo. Era mi única oportunidad de tener algo propio, un lugar donde mis hijos pudieran crecer sin el miedo constante de ser desalojados. La casa está un poco deteriorada, me advirtió mi tía por teléfono, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero tiene buenos huesos, mija. Con un poco de trabajo puede ser un hogar hermoso. No mencionó los rumores, las historias que los vecinos contaban sobre don Esteban y sus extrañas costumbres. No me habló de las noches en que la gente escuchaba gritos viniendo de aquella propiedad, o de cómo don Esteban cerraba las ventanas con tablones y nunca dejaba entrar a nadie. Supongo que no quería asustarme. O quizás pensó que una mujer desesperada no tiene el lujo de ser supersticiosa. Llegamos a la casa un martes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La propiedad se veía peor de lo que había imaginado. Las paredes exteriores estaban agrietadas, la pintura se desprendía en grandes placas, y el jardín era una jungla de maleza que llegaba hasta la cintura. Pero había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Una sensación de pesadez en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando. Mis hijos bajaron de la camioneta prestada
mirando con los ojos muy abiertos. Daniela, siempre la más perceptiva, me lanzó una mirada que claramente decía, ¿en serio vamos a vivir aquí? Pero no dijo nada. Era una buena niña. Sabía que no teníamos alternativas. Los primeros días fueron un torbellino de limpieza y organización. Barrimos años de polvo y telarañas, lavamos las ventanas hasta que dejaron pasar la luz del sol, y poco a poco la casa comenzó a verse habitable. Mis hijos, con esa capacidad maravillosa que tienen los niños para adaptarse, empezaron a explorar cada rincón. Mateo encontró un viejo columpio oxidado en el patio trasero y pasaba horas intentando hacerlo funcionar. Sofía coleccionaba piedritas de colores que encontraba entre la maleza. Daniela, más reservada, se quedaba a menudo en su habitación leyendo los libros usados que habíamos traído. Pero desde la primera noche supe que algo no estaba bien. Me desperté sobresaltada alrededor de las 2 de la madrugada, con una sensación de inquietud en el pecho. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, ese tipo de silencio que zumba en los oídos y te hace hipersensible a cualquier sonido. Me levanté para revisar a mis hijos, como hacía cada noche desde que nos quedamos solos. Los 3 dormían profundamente, ajenos a la ansiedad de su madre. Regresé a mi habitación, pero el sueño se había esfumado. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de una casa vieja que se asienta. Crujidos, suspiros de madera, el viento filtrándose por alguna rendija. Y entonces lo escuché, un rasguño, suave al principio, casi imperceptible. Provenía de abajo, de la sala. Mi primer pensamiento fue que debía ser un ratón o algún animal pequeño que había encontrado un hueco para entrar. Las casas viejas siempre tienen esos problemas. Pero el sonido continuó, más insistente ahora, acompañado de algo que sonaba como ¿gemidos? Me senté en la cama con el corazón acelerado. El sonido se detuvo abruptamente, como si lo que estuviera haciéndolo supiera que lo había detectado. Esperé 5, 10 minutos en completa quietud, pero no volvió. Finalmente, me convencí a mí misma de que había sido mi imaginación alimentada por el cansancio y el estrés de la mudanza. La siguiente noche sucedió de nuevo. Esta vez los rasguños eran más fuertes, más desesperados, y había algo más, un sonido que me ponía la piel de gallina, un jadeo débil, como si algo estuviera sufriendo. Me levanté de la cama temblando y caminé descalza por el pasillo hasta la sala. Encendí todas las luces que pude encontrar. La habitación estaba vacía. Nuestros pocos muebles dispersos daban un aspecto aún más desolador al espacio. Me arrodillé en el suelo de madera, presionando mi oído contra las tablas frías. Durante un momento no escuché nada, y comencé a sentirme ridícula, una mujer adulta, agachada en el suelo en medio de la noche persiguiendo fantasmas. Pero entonces, clara como el cristal, escuché un quejido. Venía definitivamente de debajo del piso. No era mi imaginación. Había algo allí abajo, algo vivo, o algo que alguna vez estuvo vivo. El pensamiento me atravesó como un cuchillo de hielo. ¿Qué había debajo de esta casa? ¿Y por qué don Esteban había mantenido su propiedad tan cerrada, tan llena de secretos? A la mañana siguiente, después de una noche casi en vela, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. No podía permitir que mis hijos crecieran en una casa donde algo desconocido gemía bajo nuestros pies cada madrugada. Llamé a mi primo Roberto, que trabajaba en construcción, y le pedí que viniera con herramientas. Le dije que necesitaba revisar los cimientos de la casa, que estaba preocupada por la estructura. No mencioné los sonidos. Ya podía imaginar la mirada que me daría si le contaba sobre gemidos fantasmales en la noche. Roberto
Llegó al día siguiente con su caja de herramientas y una actitud jovial que contrastaba con mi estado de nervios. «Prima, vamos a ver qué tiene esta casa vieja», dijo dándome una palmada en el hombro. «Seguro solo necesita algunos refuerzos y quedará como nueva». Llevé a mis hijos a casa de mi tía con la excusa de que harían trabajos de construcción y no quería que respiraran polvo o se lastimaran con las herramientas. Daniela me miró con suspicacia. Esa niña era demasiado lista para su edad, pero aceptó llevar a sus hermanos sin hacer preguntas. Roberto comenzó a examinar el piso de la sala, golpeando las tablas con sus nudillos para detectar espacios huecos. «Aquí hay algo extraño», murmuró después de un rato. «Mira, estas tablas suenan completamente diferentes a las demás. Y mira estas marcas, alguien las quitó y las volvió a clavar, pero no hace mucho tiempo. El trabajo está chapuceado». Mi estómago se apretó. «¿Puedes levantarlas?», pregunté con la voz más firme que pude reunir. «Necesito saber qué hay ahí abajo». Mi primo me miró durante un largo momento, probablemente detectando algo en mi tono que sugería que esto era más que una simple inspección de rutina. Pero asintió y comenzó a trabajar con una palanca, desprendiendo cuidadosamente las tablas del suelo. 1, 2, 3 tablas fueron cediendo hasta revelar un espacio oscuro debajo. El olor que emanó fue horrible, una mezcla de humedad, tierra y algo más, algo orgánico y en descomposición que me hizo taparme la nariz. Roberto retrocedió tosiendo. «¿Qué demonios?», exclamó cubriéndose la boca con el brazo. Trajimos linternas y nos asomamos al hueco. El espacio bajo el piso era más grande de lo esperado, casi medio metro de altura, suficiente para que un animal pequeño pudiera moverse, aunque con dificultad. El haz de luz de mi linterna recorrió la oscuridad hasta que se detuvo en algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Allí, en el rincón más alejado, había un bulto peludo e inmóvil. Al principio pensé que era un animal muerto, quizás un mapache o un gato callejero que había quedado atrapado. Pero cuando la luz lo iluminó completamente, vi que era un perro, o lo que quedaba de un perro. «Dios mío», susurré. Roberto ya estaba marcando el número de emergencias. El pobre animal estaba esquelético, su pelaje sucio y enmarañado, las costillas visibles como los barrotes de una jaula. Pero lo peor, lo absolutamente desgarrador, era que todavía estaba vivo. Apenas, pero vivo. Sus ojos, nublados y apagados, parpadearon ante la luz. Un gemido débil, el mismo que había escuchado durante esas noches, salió de su garganta. Estaba encadenado a una viga con una cadena corta y oxidada, sin suficiente longitud para moverse más de 1 metro en cualquier dirección. A su alrededor había restos de comida podrida y excrementos. El olor era nauseabundo. No sé cómo logré mantener la compostura. Roberto ya estaba abajo, trabajando en la cadena con sus herramientas, mientras yo llamaba a la veterinaria del pueblo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras le explicaba la situación a la doctora Torres, rogándole que viniera de inmediato. «Voy para allá», respondió sin dudarlo. «Mantengan al animal quieto y tráiganle agua, pero no mucha de golpe». Cuando finalmente logramos sacar al perro de su prisión subterránea, me di cuenta de que era una perra, una mestiza de tamaño mediano que alguna vez debió ser hermosa. Ahora era solo piel y huesos, temblando incontrolablemente mientras la envolvíamos en mantas limpias. Sus ojos me miraban con una mezcla de miedo y algo más, tal vez esperanza, tal vez simple confusión de estar finalmente fuera de esa oscuridad. Le ofrecí agua en mis manos ahuecadas y bebió con desesperación, tanto que tuve que detenerla para que no se ahogara. La doctora Torres llegó en 20 minutos que se sintieron como horas.
Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris, recogido en una cola de caballo y ojos gentiles pero profesionales. Examinó a la perra con manos expertas mientras murmuraba palabras tranquilizadoras. «Está severamente desnutrida y deshidratada», dijo finalmente, su voz controlada pero con un matiz de ira apenas contenida. «Tiene infecciones en las patas por estar en sus propios desechos, probablemente parásitos intestinales, y está en shock. Necesita atención veterinaria intensiva de inmediato. Voy a llevarla a mi clínica». «¿Sobrevivirá?», pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. La doctora me miró con expresión seria. «No lo sé. Está en muy mal estado. Pero voy a hacer todo lo que esté en mi poder. Quien hizo esto merece pudrirse en la cárcel». Me entregó su tarjeta. «Llámame mañana. Y esto necesita ser reportado a las autoridades. Esto es crueldad animal extrema». Después de que se fue con la perra, Roberto y yo nos quedamos en silencio mirando el agujero en el suelo. «Don Esteban», dijo mi primo finalmente, su voz llena de disgusto. Tenía que ser él. Los vecinos siempre decían que era un tipo raro, pero esto... Se interrumpió, negando con la cabeza. ¿Quién hace algo así? ¿Encerrar a un animal inocente para que muera lentamente de hambre? Esa noche, cuando fui a recoger a mis hijos, les conté lo que habíamos encontrado, adaptando la historia para no traumatizarlos con los detalles más crueles. Les expliqué que una perrita había estado atrapada bajo nuestra casa y que ahora estaba recibiendo ayuda. Sofía comenzó a llorar inmediatamente, preguntando si la perrita estaría bien. Mateo se veía conmocionado, sus ojos grandes procesando la información, y Daniela, mi niña mayor, simplemente me abrazó fuerte. «Hiciste lo correcto, mamá», susurró. «La salvaste». Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Llamé a la clínica cada mañana preguntando por la perra. Los primeros informes no eran alentadores. La doctora Torres me explicaba con paciencia que el animal estaba luchando, que su cuerpo había sido sometido a tanto trauma que cada hora era crítica. Pero lentamente, milagrosamente, comenzó a mostrar signos de recuperación. Al tercer día, había comido un poco de comida blanda. Al quinto día, podía levantarse brevemente con ayuda. Al séptimo día, movió la cola cuando la doctora entró en su jaula. «Quiero conocerla», le dije a la doctora cuando me dio las buenas noticias. «Si sobrevive, quiero adoptarla». La doctora sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. Ya me lo imaginaba. «Puedes venir mañana a visitarla, pero mantén la visita breve. Todavía necesita mucho descanso». Llevé a mis hijos conmigo. La perrita estaba en una jaula amplia con mantas suaves y juguetes que probablemente ni siquiera sabía cómo usar todavía. Cuando nos vio entrar, sus ojos, ahora más claros y alerta, nos siguieron con curiosidad. Sofía se arrodilló frente a la jaula y extendió su pequeña mano. La perra la olfateó cautelosamente y luego, en un momento que nos hizo llorar a todos, lamió suavemente los dedos de mi hija. «Hola, Luna», dijo Sofía con ternura, nombrándola espontáneamente. «Vas a venir a casa con nosotros». Y así fue como Luna se convirtió en parte de nuestra familia. 3 semanas después, cuando la doctora Torres finalmente nos dio permiso para llevarla a casa, era casi irreconocible del esqueleto tembloroso que habíamos rescatado. Había ganado peso, su pelaje brillaba después de innumerables baños y tratamientos, y había una luz en sus ojos que hablaba de segunda oportunidad. Todavía era tímida, sobresaltándose con ruidos fuertes y evitando espacios cerrados, pero con cada día que pasaba florecía un poco más. Reparamos el piso de la sala completamente, sellando ese espacio horrible donde Luna había sufrido tanto. La casa también comenzó a transformarse. Con el secreto terrible revelado y resuelto, la pesadez que había sentido desde el primer día comenzó a disiparse.
Pintamos las paredes, arreglamos las ventanas, y poco a poco la casa abandonada se convirtió en un hogar lleno de risas de niños, ladridos alegres de un perro que había olvidado cómo hacer esos sonidos, y el amor de una familia que había encontrado la fuerza en la adversidad. Luna se convirtió en la sombra de mis hijos. Dormía junto a la cama de Sofía cada noche, como si necesitara recordarse constantemente que ya no estaba sola en la oscuridad. Jugaba con Mateo en el patio, persiguiendo pelotas con una energía que era un testimonio de su increíble resiliencia. E incluso Daniela, que inicialmente había sido reticente a tener una mascota, se derretía cada vez que Luna ponía su cabeza en su regazo mientras leía. Reporté el caso a las autoridades, aunque don Esteban ya no podía enfrentar consecuencias terrenales por sus acciones. La investigación reveló que había sido un hombre amargado y cruel en vida, con múltiples quejas vecinales de maltrato animal que nunca fueron seguidas adecuadamente. Mi historia y la supervivencia de Luna inspiraron cambios en las ordenanzas locales sobre bienestar animal. Se estableció un protocolo más estricto para investigar reportes de crueldad y se creó un refugio con la ayuda de la doctora Torres y otros voluntarios. Nunca sabré exactamente cuánto tiempo estuvo Luna atrapada bajo ese piso. La doctora Torres estimaba que probablemente semanas, tal vez un par de meses antes de que don Esteban muriera, y luego estuvo allí sola, sobreviviendo milagrosamente con condensación que goteaba de las tuberías y algún ratón ocasional que podía atrapar. Cada vez que pienso en ello, me invade una mezcla de horror y gratitud. Horror por lo que sufrió, gratitud de que estuviéramos allí para encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. La historia de Luna corrió por el pueblo como fuego en pasto seco. La gente comenzó a acercarse a nuestra casa, primero con curiosidad, luego con donaciones, comida para perro, mantas viejas, juguetes. Una anciana del vecindario me confesó entre lágrimas que había escuchado ladridos desesperados viniendo de la casa de don Esteban años atrás, pero nunca hizo nada al respecto. Pensé que era su perro guardián, me dijo. Nunca imaginé que lo tenía encerrado así. Viviré con esa culpa el resto de mi vida. La abracé, asegurándole que Luna había sobrevivido, que todavía había esperanza y redención incluso en las historias más oscuras. Mis hijos aprendieron lecciones invaluables de esta experiencia, sobre compasión, sobre responsabilidad, sobre cómo incluso en nuestros momentos más difíciles, cuando sentimos que apenas podemos cuidar de nosotros mismos, todavía tenemos la capacidad de marcar una diferencia en la vida de otro ser. Luna no era solo una mascota para ellos, era un recordatorio viviente de que la bondad importa, de que las segundas oportunidades existen, de que del sufrimiento puede nacer algo hermoso. La casa que una vez me dio miedo, que me quitaba el sueño con sus secretos oscuros, ahora es nuestro santuario. Las paredes que fueron testigos de tanta crueldad, ahora resuenan con amor. El piso bajo el cual Luna casi pierde la vida, ahora es donde mis hijos juegan, donde Luna se estira al sol que entra por las ventanas limpias. Transformamos el trauma en triunfo, la desesperación en esperanza. A veces, en las noches tranquilas, cuando mis hijos están dormidos y Luna descansa a mis pies mientras coso a la luz de la lámpara, pienso en todos los giros que dio mi vida para traerme aquí. La muerte de mi esposo, la desesperación financiera, la casa abandonada que parecía mi última opción. Si alguien me hubiera dicho hace un año que encontraría propósito y renovación en rescatar a un animal sufriente de debajo de mi piso, nunca lo habría creído. Pero así funciona la vida, supongo. Los caminos más difíciles a menudo nos llevan a los destinos más significativos. Luna se ha convertido en algo más que nuestra mascota. Es el corazón de nuestra familia, el recordatorio diario de que sobrevivimos,
que seguimos adelante, que encontramos luz incluso en los lugares más oscuros. Cuando la veo correr libremente por el patio, sus orejas ondeando al viento, su cola moviéndose con felicidad pura, mi corazón se llena de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Esta experiencia también me cambió fundamentalmente. Me di cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo enfrentar horrores inimaginables y aún así encontrar la manera de hacer lo correcto. Mis hijos también cambiaron. Desarrollaron una empatía profunda, una comprensión de que el mundo puede ser cruel, pero que nosotros podemos elegir ser diferentes. Cada día eligen la gentileza, inspirados por la perra que se negó a rendirse, incluso cuando toda esperanza parecía perdida. La historia de Luna se extendió más allá de nuestro pueblo. Un periódico regional publicó un artículo sobre su rescate y de repente nos encontramos recibiendo mensajes de personas de todas partes compartiendo sus propias historias de rescate, ofreciendo apoyo, preguntando cómo podían ayudar en nuestros esfuerzos locales de bienestar animal. De algo terrible nació un movimiento de compasión que continúa creciendo. Hoy, 2 años después de aquel día terrible cuando levantamos el piso de nuestra sala, nuestra vida es completamente diferente. La casa está completamente renovada. Un hogar acogedor lleno de plantas, fotografías familiares y el caos feliz de una familia viva y amada. Mi negocio de costura ha crecido gracias al apoyo de la comunidad. Mis hijos prosperan, conectados a su comunidad de maneras que nunca fueron posibles en la ciudad. Y Luna, nuestra hermosa Luna, es la más feliz de todas, rodeada del amor que mereció desde el principio. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Crees que las cosas pasan por una razón? ¿Que estábamos destinados a encontrar esa casa, a escuchar esos rasguños en la noche, a salvar a Luna cuando nadie más pudo? Me encantaría saber tu opinión. Y si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa, y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.